están el día de hoy? Estamos muy contentas nosotras de estar aquí en otro capítulo con ustedes. Bienvenidos a Mujeres para Él. ¿Cómo están, chicas? Ay, bien, Victoria. Amén. El día de hoy estamos matching, como ya vieron, blanco con mezclilla. Y no sé, siento que el hecho de verse bien como que también te levanta el ánimo, Sí, ¿verdad? así es. Y bueno, ¿qué creen? Estamos también felices, no nada más porque nos vemos bien. Humildad. El tema De hoy, sí. Pero también estamos felices porque ya llegamos a más de 1,000 suscriptores. ¡Sí, suscriptores! No podemos creerlo. Súper rápido, la verdad que... Muchas gracias Sí. por sus vistas, por sus lindos comentarios. Hemos recibido comentarios preciosos, así que les agradecemos por darse el tiempo de vernos. Esperamos Así que todo es para la gloria de Dios, Amén, que, amén. que la palabra llegue a sus corazones, ese es el propósito. Así que muchas gracias. Comenten ahí también qué les ha parecido nuestros podcasts hasta ahora. Amén. Sí, amén. Obviamente, desde el principio, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento no es que sean importantes los números, No, pero correcto. el hecho de saber que más gente puede escuchar de la palabra de Dios es lo que nos da gozo. Por eso nos da gusto que haya más de 1,000 suscriptores, ¿no? Sí. Porque eso quiere decir que más gente se está sumando a esto del podcast y más gente está viendo cada capítulo. Entonces, Sí. esto, pues, al final del día es para la gloria de Dios. Amén. Y por eso es Así que celebramos que Sí. tenemos más de 1,000 suscriptores, gracias a Dios. Y como dijo la hermana Rubina, gracias a ustedes también que están aquí viendo estos videos, que están comentando, dando like, etcétera. Obviamente también sin la participación de ustedes, pues no sería posible, ¿no? Entonces muchas gracias por estar aquí. gracias. ¿Qué tal Sí. su semana? Excelente. Bueno, pasando todavía mi proceso de gripecita, pero bien, gracias a Sí. Dios, ya estoy mejor, ya me siento mucho mejor, gracias al Señor y Ay, bien, qué contenta. bueno. contenta. Sí, ¿Y Yo ustedes? igual contenta, agradecida. Que semana ocupada igual, hartas cosas. Que ni me acuerdo porque el tiempo pasa tan rápido. Sí, pues yo igual, el hecho de que los niños hayan regresado a la escuela, como que ¿verdad? te devuelve a la rutina, Sí, sí, es como que ya cierto. empieza otra vez, ¿no? Empezamos el año y la rutina regresa y ya estamos así como que ya hasta se me olvida qué día del año es hoy, que bueno, gracias a Dios, Sí. hasta ahorita todo bien. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy tenemos un tema muy interesante que igual llega a los corazones. El día de hoy vamos a hablar, nuestro tema es un corazón humilde. Sí. Hay tanto que hablar de la humildad, la Biblia, hay mucha información acerca de la humildad, Es como cierto. Dios nos invita a ser humildes, como Jesús nos pone el ejemplo de ser humildes, y la importancia también de vivir día a día en nuestros días con humildad. Correcto. Humildad en todos los sentidos, hacia todas las personas, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, con cualquier persona con la que tú te relacionas. La humildad yo siento que es clave para tener una vida en agradecimiento agradable ante Así Dios, es, ¿no? amén. Porque Así la es. humildad tiene que ver mucho con vivir en santidad también. Y el día de hoy vamos a estar concentrándonos en esto. Esperamos que sea de beneficio para ustedes el tema del día de hoy, así que acompáñenos con un cafecito, con lo que gusten, Así y es. vamos a iniciar con nuestro tema. Bueno, vamos a iniciar definiendo lo que es humildad, Ujú. ¿ok? Porque a veces quizás nos preguntamos, pues, ¿cuál es la definición de humildad? Pero antes de comenzar, para mí, cuando estuve investigando y haciendo mis búsquedas sobre este tema, ¿no? Puedo ver, y ya más adelante vamos a desarrollar mejor, cuál es el mejor ejemplo o cuál es la mejor definición de humildad, que es Jesucristo. Así es, no hay mejor. O sea, no hay es mejor. el mayor ejemplo. Entonces, yo para ponerme a sentar aquí a decir una definición, yo los invito a que busquen de él, a que conozcan a él, porque él es el mejor ejemplo de humildad que podamos tener. Es una Amén. cosa que trasciende cualquier, lo que él hizo, lo que él... O sea, señores, él es Dios. Siendo Dios, Él es Dios. humilde, Sí. vino a Como servir. vino, se hizo hombre y sirvió de una manera que no entendemos muchas veces, como nuestra mente finita no puede ver lo que él hizo. Ujú. Entonces, para mí fue Y impactante. es un tema que nos cuesta ser humildes, nos Ujú. cuesta a nosotros ser las que servimos, nosotros Ujú. ser las que digamos, bueno, quizás estoy equivocada, reconocer nuestros errores. A veces es difícil, tenemos un corazón más inclinado a la soberbia que a la Sí, humildad. la carne, o sea, Lamentablemente, todo lo nuestra que la carne quiere es, nos queremos inclinamos. tener la razón, sobre todo Exactamente. nosotras las mujeres, ¿no? Ujú. Yo tengo la razón. Si queremos Exactamente. mandar. Y yo tengo la razón y tú estás equivocado Ujú. y se hace como yo digo. Ujú.
Así muy- es fuerte, fuerte y de verdad que bueno. Vamos a leer aquí lo que es la definición de humildad. Y dice así, desde una perspectiva bíblica, Ujú. se puede entender como una actitud de reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios, así como valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Miren Y lo qué duro, difícil. lo Sí. duro, cómo se define, o sea, estar los demás por encima, que es lo último que hacemos. Y es lo contrario de lo que la Claro. sociedad pide hoy. Ujú. O sea, valórate tú misma primero. Correcto. Tú primero, y Ujú. si tú estás bien, lo demás no importa. Ujú. Aquí la Biblia nos está hablando de otra cosa totalmente Sí. diferente. Yo quería comentar, sigo yo con mis antiguas prácticas, Ujú. que hablamos muy que a la bien, gente es le muy interesa. interesante y a la Sí. gente le interesa. y Ajá. a le- Manejaban mucho el yo. El yo, El como- Primero yo, todo yo. como principal, o sea, yo puedo, yo soy exitoso, yo soy Suficiente. próspero, yo soy suficiente. Y como haciendo este estudio me di cuenta que es totalmente diferente. O sea, poner a otro primero que a mí. O sea, cómo negar, o sea, cómo dar muerte al ego. Ujú. Esto es, o sea, realmente tener un corazón humilde es dar muerte, o sea, es decapitar al ego Ujú. completamente. Y en esto no, con esto no queremos decir que nos despreciemos, ¿cierto? Que no nos quitemos el valor porque somos valiosas en Cristo. Amén. Mujeres, Así es. hermanos, todos los que nos vean, Sí. somos perlas preciosas Amén. para Dios. Amén. Somos, Él nos tiene con gran valor porque somos hijos de Él. Entonces, Sí. no es que nos despreciemos, pero Él nos manda a ponernos en segundo lugar. Así es, de hecho, por eso también nuestro lema es de mujeres virtuosas, o sea, Proverbios habla, pero es una virtud que nos da Él. Eso hay que tener O sea, claro. reconocer Claro. nuestra dependencia De total, Él. total. Sí. Todo lo Correctamente. bueno que yo Ujú. pueda tener Es es porque porque viene de Él. Él me lo da. Amén. Y en cualquier momento Ujú. lo puedo perder. Sí. O sea, todo viene de Él. No tiene nada que ver con uno, no tiene nada que ver con lo que somos, no, todo viene de Él. Entonces, Amén. de ahí podemos partir en definir lo que es la humildad. Y qué difícil es porque, como usted decía, el mundo te enseña totalmente diferente. El mundo te enseña que primero tú eres lo que importa. Ujú. Como usted decía, si tú estás bien, lo demás no importa, X, ni personas, ni lo que sea. Y me quedé pensando en un ejemplo que se me vino a la mente, que cómo enseñar a los niños a jugar los juguetes. Ujú. Por ahí una vez había leído algo que decía, ¿qué harías si tu hijo está llorando porque otra persona le quiere quitar el juguete que él agarró Ujú. primero? Y entonces se iban directo a, no, lo que primero tu hijo tiene el derecho de jugar con este juguete. Tú le tienes que enseñar a tu hijo que primero está él y después si quiere compartir ya se lo prestas a los demás. Pues entonces yo me quedé pensando, con esa mentalidad la gente empieza a crecer. Claro. A que primero yo, y si el otro está llorando porque quiere el juguete, bueno, no es mi problema. Primero yo tengo que disfrutar de esto y después si quiero, se lo presto. Sí. Entonces los niños empiezan a crecer con ese Ujú. pensamiento de que primero yo, todo yo, mientras yo esté bien, los demás no importa que lloren, ¿no? Ujú. Y con lo que tú dices me hace pensar que estamos criando hijos así. Sí, egoístas, Egoístas, con hijos. ego. Es como Correcto. tú primero, que se eduquen, que hagan cosas, no sé, primero su estudio, que sean felices, no sé, eso está bien, Sí, pero sí. no les enseñamos al servicio a los demás, a la Exactamente. humildad. Y Jesús viene a cambiar la cara de la moneda completamente. O sea, Completamente. Él viene y nos enseña que Ujú. primero está tu prójimo, Correcto. ¿verdad? Tan es así que al final termina dando la vida por nosotros. O sea, Él lo dio todo por los demás, Por eso es que no le por digo, sí mismo. Entonces, por eso que le digo que Tremendo. yo que estuve en el mundo, que tuve prácticas diferentes a lo que me encuentro cuando yo empiezo esto y digo, wow, o sea, esto es lo real, esto es lo verdadero, porque cómo te enseña, o sea, en mis antiguas prácticas no era yo, eso, y Ujú. cría, levanta sociedades egoístas, Ujú. porque nosotros somos Sí. la base de la sociedad, Ujú. la familia, como decía ella, el punto es buenísimo. Ujú. Entonces, es como que yo tengo que ahora desaprender lo que el mundo me enseñó. lo que me enseñó, Amén. para aprender lo que Ujú. Cristo me está brindando Sí. ahorita. Entonces, la invitación del mundo, o sea, no es sencillo, señores, este tema es de verdad, es la base Ujú. de toda vida cristiana. Así es, y eduquemos a nuestros hijos también así, con ese Eduquemos. pensamiento Claro. del servicio a los demás, de Lo que ayudar. usted decía hace rato, que se oye así como chistoso, ¿no? De que yo quiero tener la razón. Nosotros tenemos que aprender a renunciar a tener la razón. Ujú. Dar nuestro brazo a torcer. Exactamente. Sí. Porque es que no se trata de mí, Ujú. no se trata de mí, no se trata es de Él. Así es. Es de Él. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo viene de Jesús, Así es. viene de Dios.
Y a Cuando veces- ya empezamos con esta tesis a arrancar en tu vida, todo cambia. Y a veces creemos tener la razón, pero también podemos ir y decir, Dios, ¿realmente tengo la razón o la que está equivocada soy yo? Sí. Es también con humildad y reconozco que yo creo que estoy en la razón, pero dime tú, eso es una dependencia de Dios, Sí. es como entregarle tus sentimientos. Así es. Así que entonces el primer punto que quería tratar era eso, reconocer nuestra dependencia de Dios. O sea, eso es importante Muy para poder importante. empezar a caminar en la humildad. Así es. Reconocer que todo depende de Él. Ujú. Y lo podemos ver en Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. O sea, cuando uno realmente renuncia, cuando uno realmente quiere obedecer al Señor, porque esto es importante decirlo, porque es lo que hemos hablado muchas veces en antiguos podcasts. A veces yo soy así y yo crecí así. Y no voy a cambiar. Y no voy a cambiar, pero realmente si obedecemos al Señor, ahí es donde empezamos a tener un quebrantamiento, porque hay que tener, bueno, en mi caso, que vengo de esos dos mundos, tengo que tener un quebrantamiento y decir, Padre, mi vida te la debo. Y ahí es como uno ve como Dios transforma. Él transforma todo, o sea, sus creencias antiguas eran arraigadas, me imagino. O sea, tenían Sí. raíces como hemos Hermana, hablado. yo Y practico Dios eso desde vino que tengo así. 12 años. Se 12 le años de sacó. edad. 12 años de Ay, edad. Imagínense. Bien joven, iba a un sitio donde se hablaba de todo esto. Ujú. Claro, a los 20 años conozco de Jesús, pero me alejo hasta el sol de hoy. Ujú. O sea, Él me dio esa oportunidad de conocerlo a los 25 años y luego O sea, conoció de él, pero no lo conoció a a él. Él. Ahora No lo fue estoy algo. viviendo. O sea, pero pienso que Él como que en ese momento y siempre me estuvo, Sí, siempre estuvo quedó una semillita ahí quedó una que semillita iba a ahí crecer. que iba a crecer y luego ahora es que lo estoy conociendo y amo conocerlo y vivo enamorada de él. Con estas perlotas. Otra perlota que me entrega. No, esto de la humildad también fue bien impactante. O sea, saber que. O sea, ¿cómo le va a usted? Porque venir de esas prácticas que te enseñan, primero estás tú eres suficiente, tú lo vales todo, bla, 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 a venir a rendirse totalmente de una manera diferente y para poner mí- a los demás antes que a usted misma, ¿cómo fue para usted este cambio? Es duro, o sea, es como que, como digo, decía hace rato, yo tengo que desaprender algo que tengo arraigado en mí para aprender a poner a los demás primero que yo. ¿Y qué me ayuda a entender? La lectura de la palabra me ayuda a entender por qué, porque no es porque, es porque Él, que es Dios, o sea, eso a mí me da, me ayuda a entender que es Dios, Señor, Él es Dios, vino con aquella humildad a lavarle los pies a sus discípulos. Ese ejemplo a mí Él me pudo. me enternece, Sí. como Él siendo Dios fue a lavar Sí. pies. Entonces o sea, eso derrumba. ¿Quién de todo. nosotros ha lavado pies a nuestro esposo? Quizás A los Quizá a los bebés, hijos, a los hijos. a los hijos, pero no. Entonces eso derrumba todo lo que yo tenía construido. Cuando yo me detengo y digo, Dios mío, Él es Dios, y vino a lavarle los pies, se hizo hombre, pagó ese, Se humilló a sí mismo. se humilló a sí mismo, siendo tuvo en Dios. esa cruz y todo lo que le hicieron, lo escupieron, lo humillaron, eso derrumba automáticamente todo lo que yo tenía. Pero si no doy la oportunidad de conocerlo, ¿cómo yo hubiese entendido, cómo yo hubiese conocido esto? Entonces es la invitación, siempre lo digo, de que te den la oportunidad de conocer verdaderamente al Dios que nos creó. Sí, Sí. amén. También tenemos, esto es importante también, el servicio a los demás. Que es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que hizo Jesús de lavarle los pies a los discípulos. Es eso, o sea, tener ese sentir de servir a los demás, porque en el momento que tú sientes que estás sirviendo, le estás sirviendo a Él. O sea, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo, o sea, que sea genuino, que sea de verdadero. Y lo podemos ver en Mateo 20:26. Y dice, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Miren qué bello. O sea, si en verdad quiere ser, ¿qué te pide Él para ser Sí. grande delante de Él? Servir. Eso es lo que le tenemos que enseñar a los hijos. O sea, Correcto. la manera en que tú puedes ser grande es sirviendo a los demás. Sirviendo a los ¿verdad? demás. No pensar siempre en uno mismo primero. Sí. Así es. Y de servir a los demás es una forma de demostrar humildad y poner las necesidades de otro antes de las nuestras. Mire qué importante y duro. O sea, duro porque no lo practicamos. Así es. O sea, tu necesidad es primero que mi necesidad. O sea, se imaginan un mundo donde todos vivamos así. Qué O sea, amabilidad un mundo sería donde otro mundo sería. Si verdaderamente lo practicáramos como Él nos dejó como mandato. Sí. Porque tú un mandato de Él también, la humildad. Por algo Él lo dejó acá escrito, que seamos Correcto. humildes. Sí.
También tenemos no buscar la gloria propia. Esto es, o sea, yo le digo en mi idiosincrasia. Yo vengo de una idiosincrasia que, o sea, nosotros somos la pepa queso, pues, o sea, dicen, ¿no? Entonces yo digo, hasta delastrarme de eso, o sea, es una cosa de cultural, de todo lo que tenemos. ¿Verdad? Su cultura de Venezuela, ustedes Sí. son muy... Somos muy... como de decir yo soy esto. Ajá. Sí, claro que sí. Sí, Y no es que no es que reniego, me no. encanta ser de donde Sí. soy, venezolana y de Maracaibo, pero tengo que estar clara de que sí somos así. Lo mío es lo mejor, mi comida es la mejor, y hasta eso nos enseña él, de que tenemos que delastrarnos de lo que es cultural, porque nosotros no somos de este mundo, hermanas. No pertenecemos. No pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es otra. Es del cielo. Entonces eso también, cuando yo estaba estudiando, me dio porque es que somos así. Y eso viene dado de mi cultura. Amo mi cultura, pero también hay que estar claros. Ustedes las venezolanas son hermosas, son preciosas, todas las que conozco y preocupadas de ustedes, de su siempre bien peinada. Regia, arreglada, regia. Me encanta. Sí, yo tengo amiga venezolana y me encanta. O sea, me encanta su personalidad, su forma para muestra un botón. Ya no se pasa. Ay, quiero saber. No se pasa. Yo que siempre doy saludo, quiero saludar a mi amiga Maite, que ella es una mujer preciosa también, y en Dios es preciosa, es una mujer humilde de corazón, es preciosa ella y todo, pero es humilde de corazón. O sea, ahí yo también tengo muchos ejemplos de personas que me vienen a la mente que son humildes. Sí, pero como estamos hablando de las venezolanas, y usted también, Yale. Usted siempre dispuesta a servir, siempre esperando que Dios trabaje en mi corazón, que siga trabajando y yo dejarme guiar por el Señor, que es lo más importante. Así es. Pero bueno, iba a decir en el tema de la gloria, que muchas veces uno busca la gloria a sí mismo, ¿no? Lo peligroso de eso. Porque siento que es muy fácil desviarse del camino de la humildad y empezar a caer por el camino de la vanagloria. Entonces tiene uno que ponerse a pensar, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Mi servicio en la iglesia, ¿por qué lo hago? O sea, realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque es muy fácil engañar a los demás, pero al que no podemos engañar es a Dios. Dios que lo está viendo nuestro verdadero propósito de por qué hago las cosas, cómo estoy yo viendo las cosas. Porque también se maneja un ego espiritual. Que a pesar de que servimos, que vamos a la iglesia, ahí hay un ego también, como dice la hermana. ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para que me vean y me aplaudan? Porque eso alimenta mi ego. Es muy importante, pero no estoy haciendo para Dios. ¿Para qué hacemos las cosas? Siento yo que cómo te puedes dar cuenta si caes en el camino de la vanagloria, que te gusta hablar siempre bien de ti mismo. O sea, la gente que le gusta hablar siempre bien de uno mismo. O sea, ¿por qué nos estamos echando flores a nosotros mismos? Si tengo esa necesidad de querer hablar bien, siempre bien de mí mismo, es porque creo yo que estamos cayendo en el tema de la vanagloria. Porque si alguien tiene que hablar bien de ti, que sean los demás. O sea, yo no tengo por qué tener la necesidad de que la gente vea todas las obras buenas que yo hago, cómo sirvo en la iglesia, cómo X cosa, ¿no? No hay necesidad. Y usted hace rato mencionaba que incluso hasta los mismos predicadores pueden caer en eso. Sí. Y es una realidad. O sea, si tú vas a usar el púlpito que sea para hablar de Dios, que sea para hablar de lo que Jesús ha hecho, de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que yo soy, ni de lo que yo he hecho. Y me parece que es una línea muy delgadita, fina, correcto, muy fina. Y uno puede caer ahí, cualquiera puede caer ahí. Bueno, y les quería leer este versículo que es bien lindo. Me gustó mucho. Dice 1 Corintios 10:31. Así que, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está. Ahí está. O sea, aquí lo dice claro. O sea, aquí no, todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Él. Comer, fíjense cómo lo detalla desde lo poco hasta lo mucho. O sea, comer o bebáis. O sea, es algo tan significante como cualquier cosa que... Entonces, si nosotros realmente estamos atentos, ¿verdad? A hacerlo todo para la gloria de Él, ahí estamos trabajando en la humildad. Pero a veces eso se nos olvida. No hacemos todo para la gloria de Él. Entonces es importante recordarnos a nosotras mismas que lo que estoy haciendo es para su gloria. Exactamente. O para la mía. Es porque, como digo, estar atenta. Atenta a todo lo que hago, pienso, digo, en verdad. Es para la gloria de Él. Es importante. Y el último punto es, o sea,
la tapa del frasco, Sus dichos me encantan. que es imitar a Cristo. Ujú. Lo vemos en Filipenses 2:5, dice, hayan en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ahí se enfrasca todo. Ujú. Si yo imito Ujú. cómo Jesús vivió, entonces voy a empezar a vivir una vida con humildad y con otras virtudes que Jesús nos Así enseñó. es. O sea, entonces, pero también la invitación es que conozcamos quién fue Jesús Ujú. para poder imitarlo. Claro. Así es. Conozcamos quién fue verdaderamente. Vamos a darle entrada a la vida, a tu vida, a Jesús, y así puedes desarrollar la humildad como Él nos las enseña. Ujú. Sí. Así Sí. es. Seguir su ejemplo. Así es. Así es. Ujú. Ay, qué difícil, es que la vara está muy alta. Sí. Nuestro Dios perfecto. Sí, yo pienso que es difícil llegar, obviamente no vamos a llegar. Que Dios como Él. nos dé las fuerzas cada día para poder. Sí, demasiado. Sí. Bueno, y según la Biblia, la humildad no es simplemente tener una baja opinión de uno mismo, no es eso, sino reconocer la verdad de quién es Dios. Eso, ¿y quién es Dios? ¿Y quiénes somos nosotros? O sea, Él es el Dios, Él es el Todopoderoso, nosotros somos siervos. O sea, tenemos que reconocer que no podemos sin Él, que Así es. todo depende de Él. A veces dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia porque creemos que podemos solas. Es como yo soy autosuficiente, o sea, yo me levanto todos los días y hago mis cosas por mis fuerzas, ¿no? Es Dios, debemos rendirnos, debemos ir en oración, como hemos dicho en otro episodio. Tenemos que buscarle siempre, Sí. porque no somos nada Así sin Él. es. Si tenemos valores porque Dios nos da el valor, porque también esa es otra cosa que el mundo te enseña. Tú eres suficiente, tú puedes, tú vales mucho. No, a ver, el valor, sí es verdad que yo valgo mucho, pero ¿por qué valgo mucho? Porque Dios te da ese valor en la Correcto, vida. sí. Él es el que te da el propósito, el sentido, el significado de vivir. Por eso es que valemos Sí. mucho. Les ¿no? quería decir algo, poder comparar las dos prácticas, sigo yo con mis prácticas, pero bueno, espero que a la gente que esté como yo, que también ha estado en lo que es la nueva era y todo esto les sirva mi testimonio. Descansar en Él es mucho más fácil, es más liberador, Liviano. es liviano que en mis antiguas prácticas, porque tienes todo el peso tú del trabajo. Entonces es, como usted dice, o sea, realmente rendirme a Él es maravilloso. Es maravilloso. Y cae en la Es humildad, maravilloso. saber que yo dependo 100% de Dios, cae en la humildad. Así es. ¿Por qué? Porque yo sé que no soy suficiente para estar bien, no soy suficiente para estar en lo alto, ¿no? Si lo soy es porque Dios Sí. así me A veces permite me ser. pasa que estoy cocinando, ¿no? Y no estoy, no sé, o sea, a veces digo, Padre, yo no sé, en verdad no tengo ganas, pero tú, guíame. Entonces eso en mí, eso me hace sentido, que yo no sé nada, Sí. que yo no sé nada, o sea, venimos aquí y Él es el que nos guía, nos orienta, nos lleva por el verdadero camino. Sí. Obviamente hay que dejarnos guiar. Así Sí, es, sí. sí. Y bueno, en su palabra dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, en todos, y Él enderezará tus veredas. O sea, hay que reconocer, esto es ser humilde, reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Dios derrama su favor. Sí, cuando lo reconocemos. Cuando lo reconocemos, a los humildes. O sea, acá en Santiago, aquí lo voy a leer en la Biblia, en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, los resiste, o sea, se Mira. opone a los soberbios y da gracia a los humildes, da su Wow. gracia, o Sí. sea, Él nos ha dado su gracia, pecadoras, como hemos venido ante Él, pecadoras, por su gracia somos salvas. Y si vamos ante su presencia y reconocemos nuestros pecados, decimos, Señor, he pecado, Él nos va a dar gracia, Sí. ¿cierto? Porque vamos humildes, o sea, reconocemos que somos pecadoras, no, yo soy súper buena, yo no hago nada, eso está mal. ¿Y cómo resiste al soberbio? O sea, ¿cómo Se pone esa opone, barrera sí. ante el soberbio, no? Ujú. Es un contraste. Uno lo No, lee y- así como resiste a los soberbios, resiste, o sea, se opone. Y habla de los soberbios, o sea, me impresiona que dice, resiste al soberbio, o sea, ¿Y cuántas veces no hemos sido Soberbias, soberbias, Ana? sí. Si yo al leer esta palabra confronta a uno misma, o sea, es como, yo me creo humilde, pero en mi propia opinión. Exactamente. ¿Cuántas veces quizás he sido soberbia? No lo sé. O
sea, solo Dios. Por eso digo que es una línea tan fina, Una porque línea también podemos fina. decir, no, yo sí soy humilde, no, yo soy muy humilde, ajá, pero siento que ya estás cayendo en el lado de la soberbia, ¿no? Exacto, De en el repetir, ego, yo soy humilde. No, yo O siento que sea, me si a mí me falta preguntan, muchísimo. yo me creo humilde. Ajá. Ujú. Pero también digo, Señor, tú sabes si lo Sí, soy o no. O sea, sí. no quiero yo vanagloriarme, quizás no lo soy, no lo sé. Y la pobreza no se trata de ser pobre Eso. de dinero. La pobreza no te da la humildad. No te da la humildad. No, eso es algo que Eso tiene es que de ver con el corazón, corazón. Porque así es. puede haber ricos que son humildes y también puede haber Correcto. pobres que O son sea, soberbios. soberbios. Yo he Correcto. conocido personas de dinero humildes Exactamente. y personas pobres soberbias. Correcto. Esto no, la humildad uno tiende a pensar que es falta de recursos económicos. Exacto. No se trata de clase No social. se trata de eso, Ajá. pero la gente lo puede pensar, ay, yo es que yo soy humilde, Porque soy porque pobre. tengo poquito, porque soy pobre. Sí, correcto. Nada que ver. Sí que siento yo que es más común que la gente pobre sea más humilde que la gente rica, pero esto no quiere decir que la No. pobreza te da humildad. No. Como dijimos, puede haber ricos humildes y puede haber pobres No, soberbios. la humildad es una actitud del corazón. Exacto, Eso es, exactamente. no tu estatus económico, no nada de eso. Exacto. Y la soberbia es la actitud de autosuficiencia, como ya hemos mencionado, que somos nosotras suficientes. Yo puedo, yo Sí, esto y lo otro. sí. Ujú. Y después dice, y da gracia a los humildes. No es falta de carácter o pobreza extrema, como lo habíamos dicho, sino el reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios. O sea, cada día reconozcamos que somos totalmente Sí. dependientes de Él. Porque porque el humilde es enseñable y corregible. Un corazón humilde está dispuesto a aprender y a reconocer que puede estar Exacto. mal. Y está dispuesto a aceptar la corrección Claro. también. Porque también siento que eso tiene que ver mucho con la humildad o soberbia. Usualmente cuando uno es soberbio, tantito alguien te quiere exhortar, aunque te exhorte con amor. Uno se opone totalmente, no, yo sé, pero si yo sé, estoy correcto. preparada, Sí, o sea, yo sí. he estudiado la Biblia, Sí. ¿cómo tú me vienes a decir que estoy equivocada? O sea, eso es ser Sí. soberbio, o sea, uno, bueno, a ver, discutámoslo, veamos, quizás yo estoy mal. Exacto. Y un Correcto. corazón humilde, todo lo contrario, Se acepta deja. la exhortación, escucha el consejo, ¿verdad? Escucha cuando alguien te quiere dar un consejo porque sabe que muchas veces estamos mal. Siento que eso es parte de la humildad, saber Así escuchar es. el consejo y aceptarlo cuando Correcto. alguien te dice que estás mal. Reconocer tus errores es parte de una iniciación. Así es. Abrirte a que empieces a hacer menos, reconocer que no, obviamente la dependencia de Dios, pero puedes reconocer que te equivocas, que tienes errores, que vas a hacer cosas que no, y que dejarte guiar por esa persona que tiene quizás un poquito más, hablando ya humanamente, ¿no? Es empezar a caminar por los caminos de la humildad. Pero hay una diferencia que quería contar rapidito, que hay una diferencia entre ser humilde y la mansedumbre. Porque ya cuando empezamos a caminar con Cristo, ¿verdad? Toleramos, ¿ok? Pasa a ser entonces un caminar como que... Pero también hay que estar claro que es ser humildes no es lo mismo de ser mansos, ¿ok? O sea, hay una diferencia ahí, como dice el dicho, no menso, o sea, manso, pero no menso. Yo lo pensé y usted lo dijo. O sea, sí, hay una diferencia ahí que hay que aclarar. O sea, que es dejarnos guiar, obviamente, buscar la necesidad del otro, todo lo que hemos hablado, está pegado con ser mansos. Que bueno, vienen de la mano, ¿no? sí, Porque son también relación. dice hay Hay que una ser diferencia. humildes y mansos Y de mansos de corazón. corazón. Tienen sus diferencias, pero siento que van abrazadas. Sí, Sí, así Correcto. es. Ujú. sí. Sí, bueno, y es la base de la verdad y la sabiduría. Una persona humilde reconoce que no lo sabe todo y que necesita dirección. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Bueno, o sea, O sea, sí, es que cuando uno es soberbio, nos deshonramos a nosotros mismos, no nos estamos dando pasamos cuenta. vergüenza. Sí. O sea, si tratamos de hacer los que sabemos todo, vamos a pasar vergüenza. O sea, sí, o sea, Dios nos va a corregir. Sí. Y acá también en Santiago 3:13, en la traducción del lenguaje actual, dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Más claro en O el sea, agua, dice. wow. O sea, claro, Sí. está muy, muy claro. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Ujú. ¿Cómo saber que nosotros vamos caminando en humildad? ¿Cómo saber? Estuve leyendo algo que me llamó la atención y me recordó ahorita. Te explican en ese ejercicio, es como la manera que tú reaccionas también ante todas las situaciones. Lo bueno es que ya sabemos esto, sabemos
de dónde viene, cómo debemos obedecer a Cristo. Entonces, ¿cómo yo reacciono? Entonces, todo depende del corazón que hemos hablado, ¿verdad? De qué manera yo, cuando me dicen algo, yo voy a reaccionar a algo que no me gusta, ¿ok? Como todo parte de qué es lo que tenemos en nuestro corazón y qué es lo que queremos, Yo creo que se refleja en todos lados. O sea, la manera en que tú hablas, la manera en que tratas a los demás. Esa era la idea. Yo creo que la manera en que... Como hasta la manera que te vistes. Sí, sí. Hasta la manera que te vistes. Sí. Si pones antes a los demás antes que a ti. Correcto. O sea, si te vanaglorias, lo que venía diciendo hace rato, si sientes la necesidad de hablar siempre bien de ti, creo yo que entonces ponte a pensar, ¿realmente soy humilde o me estoy yendo por el lado de la vanagloria o la soberbia, ¿no? Ajá. Y creo que una manera también que Dios te habla mucho, uno se puede dar cuenta si eres humilde o no, es con los demás. O sea, cuando la gente, no que tú lo pidas, no que tú pidas que te halaguen o que estés esperando que alguien te diga, mira, hiciste las cosas muy bien, no, aún sin buscarlo, cuando la gente viene a ti y te da estos halagos, creo que tú te puedes dar una idea de qué tan humilde eres o no, porque también Dios habla a través de las personas, ¿no? Sí. Es bueno que nos hagamos estas preguntas, usted en su casa igual, ¿cómo estoy actuando? ¿Tengo un corazón humilde? Correcto. Lo que estoy haciendo para Dios, el servicio que hago, ¿lo hago para que me vean? Para que, ¡ay, qué buena! ¡Qué bueno el hermano que hace esto! ¿O es para la gloria de Dios? Exacto. O sea, para que Dios sonría o para que lo recita. Sí. Por soberbia. Hubo un hermano en la iglesia, que es su esposo, que dio una oración. Ay, a mí me encantó, porque dijo algo así. O sea, que le estamos sacando sonrisas a Cristo. Ay, sí, yo casi. Entonces, a mí me encantó. Yo digo, es lo verdad. Haré reír, o lo haré enfadar. Lo haré reír, exactamente. Sí. Entonces, ahí depende cómo reaccionamos. ¿Haré reír a Cristo con mis acciones? ¿Verdad? Realmente estoy haciendo como Él me dice, estoy lavando los pies a mis discípulos, estoy lavando los pies a la gente a mi alrededor, estoy poniendo las necesidades del otro primero que las mías. Y sin dudar hemos fácil. fallado muchas veces, pero ahí tenemos que ir y humillarnos, humillarnos ante Él y decirle que Él tome el control de nuestros sentimientos y que nos corrija. Bueno, con amor, sí. Yo le enseño con amor. Es duro. No, en estos días que meditaba esta palabra, yo decía, Señor, ¿tendré un corazón humilde o no? Que Él me hiciera entender, que me dijera sí o no, o que si lo tengo nunca lo pierda. Esa es mi oración. Amén. Porque uno tiende a perder cuando empieza a tener mayores cosas, mayores, no sé, adquisiciones en la tierra también, o también logros personales. Se puede perder la humildad, puede y lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Así es. Con un ejemplo que la Biblia nos enseña. Bueno, acá tengo una notita para terminar mi tema que refleja el carácter de Jesús. Para los cristianos la humildad es el atributo máximo porque define la naturaleza de Dios manifestada en la tierra. Jesús no vino como un tirano, sino como un servidor. Qué belleza. O sea, a servir. Sí, que eso es el mayor ejemplo que Jesús nos dio. Bueno, acá tengo otros como para... Yo dije, acá termino, perdón. Voy a leer unos versículos que complementan. Bueno, como pausa, yo siempre digo, voy a hacer un estudio cortito. 2 versículos. Y después ahí todos los versículos. Y después se apasiona, Romina se apasiona. Y después llego y digo, tengo más versículos. La verdad que aprendemos mucho de Sí, Ay, sí, gracias. Ay, soy humilde. Bueno, en Filipenses 2:5-8 describe cómo Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre, humillándose hasta la muerte. En Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y al que se humilla será enaltecido. Ese es fuerte, o sea, es más claro ni el agua, como decía, que la persona que se enaltece va a ser humillada. Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser humillado o quieres ser enaltecido? La clave está en vivir con soberbia, enalteciéndose, o vivir con humildad. Y de ahí ya tú vas a cosechar los frutos que estás sembrando. Sí, yo quiero que sea el Señor el que me enaltezca, no yo. Y es un camino quizás difícil, pero debemos buscar eso. Y créanme que la manera en que Dios te va a enaltecer va a ser 1,000,000 de veces mejor que la manera en que tú mismo te puedes enaltecer, ¿verdad? Por eso la importancia de vivir con humildad. Sí, qué lindo. Ahí,
Y bueno, podemos ver un ejemplo en la Biblia que creo que es muy claro lo que usted venía diciendo de que se puede perder la humildad. Eso es muy fácil, como dijimos, es una línea muy delgada y creo que esto le pasó al rey Saúl. Si ustedes se van a la Biblia en 1 Samuel, capítulo creo que empieza a partir del 9, la historia del rey Saúl. Y bueno, la Biblia nos enseña que el rey Saúl comenzó su reinado con mucha humildad. Sin embargo, en el camino él se pierde y empieza a caer en soberbia y empieza a hacer las cosas muy mal. Y al final, bueno, la vida del rey Saúl terminó de una manera muy triste porque no rectificó ese camino. Al inicio, en 1 Samuel 10, nos enseña cómo Samuel es escogido como rey. Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y Samuel es que lo unge para que se haga rey, por eso me equivoqué. Pero bueno, él muestra una modestia al ser elegido. La Biblia nos está describiendo cómo es que Samuel junta a las tribus de Israel y entonces es cuando les dice que ya va a presentar al rey. Y dice la Biblia que Saúl se esconde entre el equipaje porque le da como pena, a pesar de que él sabía que ya estaba elegido, porque para eso Samuel ya lo había ungido como rey, ya había derramado el aceite y él sabía que él era el rey. Sin embargo, le da pena y se esconde entre el equipaje, dice, y entonces Samuel... Quizás le da vergüenza porque él, pena en Chile sí es vergüenza. Es vergüenza, sí. Sí, quizás le da vergüenza porque él se miraba a sí mismo como menos. Exactamente. Como humilde, como quién soy yo para que... No se creía capaz. No se creía capaz. A lo mejor creía que no era lo suficiente para ser el primer rey de Israel. Y mira que la Biblia menciona en estos primeros versículos que él era un hombre galán. Él era alto, él era guapo. Sí, él era guapo. Y aún así, porque podemos pensar que la gente que es guapa puede tener una ventaja. Y él pudo haber dicho, yo soy guapo, yo soy alto, yo puedo. Yo creo que soy un buen perfil para ser el rey de Israel. Soy el mejor para hacerlo. Sí, y sin embargo no fue así. O sea, él se escondió entre el equipaje, entre la multitud, porque no quería que lo expusieran ya como el rey. Entonces, tan es así que Samuel tiene que orar a Dios para que Dios revele dónde estaba. Y Dios le revela a Samuel que estaba escondido entre el equipaje. Entonces, bueno, se dan cuenta, lo sacan y entonces ya lo presentan como el rey. Y todo el pueblo empieza a gritar, ¡viva el rey de Israel! ¡Viva el rey! La gente se pone contenta porque tenían a este rey. También más adelante, en 1 Samuel 10 al 24 y el 27, nos muestra que él tenía autocontrol. O sea, él era una persona que podía controlarse a sí misma. Le voy a leer los versículos 24 y el 27. Dice, y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Y después el 27 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. En otra versión dice que él se quedó callado. O sea, él escuchaba que la gente estaba hablando mal de él, como diciendo, ¿quién es este que nos va a gobernar? ¿Qué se cree este rey, no? Pero la Biblia dice que él se quedó callado. Si hubiera sido otro con soberbia, él pudo haber salido y haber dicho, a ver, ¿qué están diciendo de mí? ¿Creen que no soy capaz? Yo sí puedo hacerlo. Pero decidió callarse. Eso quiere decir que él tenía autocontrol de sí mismo y no dejó que los comentarios de esa gente le afectaran. No se fue al conflicto. También nos enseña que tuvo un corazón perdonador. En 1 Samuel 11, 12 y 13 dice, y la gente le dijo a Samuel, ¿quiénes decían que no querían que Saúl fuera nuestro rey? Que los entreguen para que los matemos. Pero Saúl dijo, no se va a matar a ningún hombre hoy, porque hoy Jehová ha salvado a Israel. O sea, el mismo Saúl no quiso que les hicieran nada a toda esta gente que estaba hablando mal de él. Quiere decir que tenía un corazón perdonado. O sea, no le importó que la gente estuviera haciendo comentarios negativos acerca de él y al contrario decidió no hacerles un mal, decidió perdonarlos. O sea que él empezó muy bien, empezó con humildad y cómo la vanagloria va cambiando el corazón de las personas cuando no se humillan a Dios. Qué peligro. Y buscan su propia autosuficiencia. Aquí vemos un claro ejemplo. Quizás hasta la misma gente alrededor puede lograr que
eso, o sea, de tanto que te van a, que tú eres el bueno, Por que tú eso eres es el el mejor, que tú eres... autocontrol y tener Exactamente. siempre presente que no somos nada sin Dios, Ujú. que sin Él nada podemos hacer. Ujú. Y fíjate que Saúl se hizo rey porque Dios permitió que hubiera un rey. Ujú. Porque al principio en el pueblo de Israel no había reyes. Era Dios quien hablaba directamente a las personas y vamos a decir que Dios gobernaba, ¿no? Pero entonces llega un momento en que el pueblo de Israel empieza a pedir un líder Ujú. físico, quieren un rey. Entonces Dios permite, da luz verde y entonces es que se O escoge sea, a Dios lo Saúl. eligió, imagínate. Sí, Dios lo el eligió. mismo De hecho, Dios. Dios le dijo a Samuel quién iba a ser el primer rey. Ujú. Él eligió a Saúl, ajá. Y Saúl empezó bien, porque Saúl también conocía, él era de Israel, él conocía al Dios de Israel. Ujú. Y empieza por el camino correcto, más como usted dice, en el camino se le va subiendo la fama, por así decirlo, y entonces él empieza a caer en el camino de la soberbia o de la vanagloria, Ujú. y entonces se le empieza a olvidar qué era lo que Dios realmente quería que él le hiciera. Sí. Tan es así que en la caída de él, cuando empieza a caer, él desobedece la orden del Señor y esa es la primera cosa que podemos ver en la Biblia que él hace mal y está en 1 Samuel 15. Dios le da una orden a Samuel, perdón, yo me sigo confundiendo con estos dos nombres. Samuel. Sí, Dios le da una orden a Samuel y le dice, ve y dile a Saúl qué es lo que tiene que hacer. Total que lo había mandado a luchar contra los amalecitas y le había mandado a aniquilar a todo amalecita que estuviera ahí porque los amalecitas estaban en contra del pueblo de Israel. De hecho, menciona la Biblia que en la salida de Egipto no les dejaron cruzar por ahí, entonces hicieron más difícil la salida al pueblo de Israel. Y bueno, era el pueblo elegido por Dios, claro que Dios iba a defender a su pueblo, Dios cuidaba a su pueblo, ¿no? Entonces le dice la orden a Saúl que vaya y acabe con los amalecitas con el rey, con su ganado, con absolutamente todo. Y les dice que no pueden agarrar nada de ese pueblo. Y es la primera desobediencia que hace Saúl. Acaba, dice la Biblia, que con lo malo, con lo que no servía, y deja vivo al rey y se lleva al ganado, se lleva todo lo bueno. Entonces, cuando Dios se enoja en gran manera y le habla a Samuel y le dice que Saúl lo ha desobedecido y que está enojado y por esa razón lo va a quitar del reino de Israel. Entonces Samuel va con Saúl y le pregunta, ¿has hecho como Jehová, nuestro Dios, te mandó? Y le miente. Saúl le dice que sí, que ya hizo O sea, como ella la orden. perdió a ella Todo. como su humildad al mentir. Exacto. O sea, como sí, hice lo que Dios me dijo, es como yo dijera sí, yo sé, o nosotras dijéramos, sí, nosotras hacemos todo como Dios manda. Exacto. No, y fíjate que le dio prioridad a las cosas materiales. O sea, él prefirió quedarse con el ganado, con todas estas cosas que tenían valor, y quedarle mal a Dios, al mismo Dios que lo había escogido como rey. O sea, eso, imagínense. Sabes que alrededor de este tema que hemos estado hablando en todo este momento me viene un temor. Sí. La palabra me confronta Sí. también en cada cosa que le digo, Señor, no. Me emociono un poco. No, que me dé más humildad si es que no la tengo, Él lo sabe, o no sé, que si la tengo no la pierda nunca. Amén. Sí, Amén. que nos dé la humildad, porque la humildad que Él puede dar es la mejor que uno va a poder tener. No quiero que Él me resista. Ay, sí, Dios no nos resista. Perdón. Qué bonita. Perdón, Qué es que bonito, la sí. palabra confronta. Ajá. Te Es una llega. espada de doble filo, te llega al corazón. Llega al corazón, Sí. así es. Qué bonito, hermana. Y bueno, gracias por compartir, hermana. En la historia más adelante podemos ver que también él cae en la vanagloria porque después de esa guerra ganada, vamos a decir así, que a pesar de que se obedeció a Dios, se mueve a otro pueblo y se construye un monumento para él mismo. O sea, un monumento de sí mismo. O sea, a pesar de que sabía que había desobedecido a Dios, que había hecho mal, él va y se premia. Bravo, Saúl, lo hiciste muy bien. Wow. Desobedeciste, me merezco un monumento. Tú eres más grande que Dios. Sí. Casi. Así como Sí. yo tengo el poder de este pueblo y yo soy el que Pero le voy a rige. decir algo, esta historia se hace tantos años y está en la Biblia, pero es tan común hoy en día. Sí, sigue pasando. Sigue pasando, nos sigue pasando. Pasa mucho con los famosos, a veces, o la misma gente que, como dice usted, de repente tuvo un mejor trabajo y tiene mejores adquisiciones en un momento dado, y entonces empieza a mirar a la gente de otra manera o empieza como una vanagloria. Entonces es más común de lo que uno cree. Ujú. Sí. Tristemente es así.
Así es. Y bueno, la inseguridad de Saúl, los llevan a actuar sin principios y al final lo que él termina haciendo es buscar la aprobación del pueblo en lugar de buscar la aprobación de Dios. Y creo que ahí es donde totalmente se equivocan. Porque de hecho, una de las razones por la cual él decide quedarse con el ganado es porque también el pueblo se lo dice. Entonces al final él prefiere quedar bien con el pueblo en lugar de quedar bien con Dios. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo? En el ambiente, donde ya estamos todos, alguien te empieza a decir una cosa y tú te empiezas a ir por ahí, algo malo. Y voy a quedar bien con las personas en vez de con Dios. Sí, y entonces terminas queriendo quedar bien con la gente en lugar de quedar bien con Dios. Y hablo en todos los aspectos. Correcto. También puede pasar que alguien te dice una opinión que es antibíblica y tú por temor, por vergüenza, por lo que sea, terminas dándole la razón. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás prefiriendo quedar bien con la persona, con la misma persona pecadora igual que tú? En lugar de quedar bien con Dios, con lo que Dios ya te había dicho que hicieras. Y es lo que hizo y a veces Saúl. Tenemos hasta decir la verdad bíblica para no quedar mal y que la otra persona nos ofenda. O acomodamos la Biblia para no ofender a la otra persona. Pero la palabra es la palabra y confronta. Así es. Que tenemos que decirla y llevarla. Y si alguien nos dice algo que no es bíblico, tenemos que decirlo. Así es. Ser valientes. Ser valientes y defender nuestra verdad. Con humildad. Sí. Y bueno, miren lo que aquí dice, lo que el Señor dice en 1 Samuel 15, 10 y 11. La palabra del Señor vino a Samuel y le dijo: lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Qué triste, imagínate qué triste que el mismo Dios dijera: lamento, vamos a suponer, esto no quiere decir que lo diga la Biblia, pero que Dios te dijera: lamento haber hecho esto por ti, porque tú me has desobedecido, me has quedado mal, me has ofendido, no sé. Ahora, en vez de poner la palabra Saúl, pon tu nombre. Que Dios dijera: lamento haber hecho esto por aquí. Ay, no me hagas llorar más. Porque, o sea, es que para que Dios se lamente algo, es porque realmente uno se equivocó, o sea, hiciste las cosas mal. Y así había hecho con Saúl. Tan es así que Dios no lo dudó, no lo pensó dos veces en quitarlo del reino. Y le quita el reino de Israel por esto a lo que Saúl empezó a caer. Más adelante también en 1 Samuel 18:6, a partir de ahí empezamos a ver cómo él empieza a desarrollar unos celos hacia David. Porque el próximo rey ungido y elegido por Dios fue David. Entonces Saúl se empieza a dar cuenta que la gente lo empieza a preferir a David y le empieza a sembrar un celo en su corazón hacia David, al grado de que le quiere quitar la vida. O sea, lo empieza a perseguir para acabar con David, porque entonces a Saúl lo único que le importaba era el poder, tener el reinado. Ya no le importaba agradar a Dios, ya no le importaba obedecer a Dios. Lo que él quería es que no le quitaran la corona del reinado, ¿no? Y imagínate que quiso acabar con la vida de David. Y bueno, Saúl se empieza a hundir cada vez más, para este punto perdió la humildad completamente. Para mencionar otras cosas, también termina consultando a un medium, que también esto va en contra 100% de lo que Dios decía. Dice en la palabra de Dios: no podemos consultar a los mediums, a los hechiceros, etc. Exactamente. Hemos hablado en otras ocasiones. Exactamente. Entonces, sí, Saúl pierde el camino completamente. Y lo que quiero resaltar aquí es que Saúl no se arrepiente, porque otra cosa hubiera sido si Saúl, en una parte sí le menciona a Samuel y le reconoce que ha pecado y le pide perdón a Samuel, pero no le pide perdón a Dios. O sea, al que tenía que pedirle perdón era a Dios, pero no lo hace. O sea, la Biblia no menciona que Saúl se haya ido en humildad, arrepentido, en contraste como David sí lo hizo. Porque vamos a resaltar que David también se equivocó mucho. David también pecó mucho contra Dios, pero él iba arrepentido y en humildad. Reconocía su pecado y esperaba, vamos a decir, aceptaba la consecuencia de Dios en humildad. Entonces Dios lo levantaba cada vez que David se caía. Y ahí está la diferencia entre Saúl y David, porque hubiera sido otra cosa que Saúl hubiera hecho lo mismo. Se hubiera arrepentido, hubiera rectificado sus malos caminos y entonces probablemente hasta pudo haber seguido siendo rey, pero no fue así. Y vemos el contraste con David y cómo al final
como lo hemos mencionado muchas veces, Dios termina llamando a David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Por su humildad. Fíjate, a Saúl le dijo, me arrepiento de haber hecho esto en ti, y a David le dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, y los dos eran tan pecadores, los dos se equivocaron tanto, pero ¿dónde está el contraste? La diferencia de ir humillarse. Exactamente, de arrepentirse. De ir con humildad ante los pies de Cristo, arrepentirse y rectificar nuestros caminos. Esta diferencia tan, vamos a decir, pequeñita, puede hacer un gran cambio en nuestra vida y en la vida de los demás que nos rodean. Y bueno, para terminar, ¿qué mejor ejemplo de humildad que Jesús? Sí, como iniciamos el podcast del día de hoy. Cómo todo lo que Jesús ha hecho, cómo podemos ver en la palabra de Dios, la manera en que Él vivió es increíble. Es el mejor ejemplo de humildad que vamos a poder encontrar. Sí. Para mencionar algunas cosas, Él desde el inicio se despojó a sí mismo de su gloria, se hizo humano. O sea, ¿qué más ejemplo de humildad que ese? Que dejas tu gloria, tu comodidad de la gloria para hacerte hombre, para vivir aquí como nosotros vivimos. Ese es un acto de humildad bastante grande. También lo vemos en su nacimiento, cómo Jesús nació en un lugar tan humilde, en pobreza, vamos a decirlo así. No llegó, a pesar de que era el rey de reyes, no llegó a un palacio, no llegó a un reino. Él llegó a un pesebre. O sea, es un acto de humildad grande también. También lo vemos en su manera de vivir. Él no buscaba lujos. Él siempre andaba caminando de aquí para allá, ayudando a las personas. Él dormía en el campo. Él comía lo que se encontraba, lo que podía. No fue, imagínate, él era Dios. Él pudo haber dicho, el día de hoy se me antoja un salmón. Comamos con los discípulos un salmón. No, o sea, él comía lo que en el día Dios le proveía. Y ese es un gran acto de humildad también. Otra cosa es que siempre buscaba la voluntad del Padre. Es lo que usted venía diciendo, ¿no? Ser humildes es reconocer la dependencia del Padre, es buscar su voluntad. Y Jesús en muchas partes de la Biblia nos enseña que Él oraba, el mismo Dios, Jesús oraba por la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros que somos unos simples mortales? Tenemos que someternos. Y por último, el servicio hacia los demás. Mencionamos que como Jesús le lava los pies a sus discípulos. A ver, este es un acto tan humilde, porque ni nosotras lo hemos hecho. Lavarle los pies a sus discípulos. Y mira que en esos tiempos pasaban caminando por todos lados. O sea, no era cualquier suciedad. Pero es un acto de humildad que nos enseña a servir a los demás. Tan es así que Pedro le dice, Jesús, ¿cómo que tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, a ver, es que si no te lavo los pies no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces lávamelo las veces que quieras, le dice Pedro, ¿no? Es un acto de humildad tremendo. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Imitar, como el versículo que usted leyó, tenemos que imitar la vida de Jesús. Y si uno empieza a querer imitar de corazón cómo vivió Jesús, entonces nosotros vamos a empezar a vivir con humildad también, pero la importancia de ser humildes. Sí. Así que bueno, amigos, nosotros los invitamos a que busquen la humildad, y eso no nada más para ustedes, también nosotras tenemos que levantarnos todos los días consciente de que hoy va a ser un día en el que yo tengo que echarle todas las ganas para que este día sea vivido con humildad. Y evaluémonos, o sea, pongámonos a autoevaluarnos y pensar, ¿realmente estoy viviendo mi vida con humildad como Dios quiere que la viva? Mírate en un espejo y ponte a pensar, cuando hago actos de servicio, ¿por qué los hago? ¿Para quién los hago? ¿Para la iglesia, para que me vean, o realmente lo estoy haciendo para Dios? Y siempre estar conscientes de que pues a Dios no lo podemos engañar. Él sabe los deseos de nuestro corazón. Él sabe por qué estamos haciendo las cosas. No es fácil vivir con humildad, porque otra vez la carne te pide muchas cosas, menos eso, menos queremos lo que ser servida. Exactamente. Que nos sirvan, que nos lleven toda la cama y todo así. Hay algo que siempre me gusta a mí ponerlo en práctica el día a día, y lo voy a compartir con ustedes, un ejercicio que hago. Es, en cada situación que se presenta, me pregunto, ¿qué haría Jesús aquí? Sí, qué bonita pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo respondiera Jesús? A veces me cuesta encontrar la respuesta, pero esa pregunta lo hace uno reflexionar en ese momento. Sí, total. ¿Qué haría Jesús en este momento? Sí. Entonces podemos empezar por allí. Sí. Y también preguntémonos a nosotros mismas, ¿qué tanto sirvo yo? O sea, recuerda atrás, años atrás, ¿qué tanto has sido sirviendo? Creo que es una buena manera para darse cuenta si eres humilde o no. ¿Te gusta servir? ¿Disfrutas servir? O sea, que cuando ves que hay una necesidad, ni siquiera te esperas a que te lo pidan. Tú de una te dices, yo quiero apoyar ahí, yo quiero ayudar.
pensemos qué tanto lo hacemos Ujú. y nos podemos dar cuenta si realmente somos humildes o no. Ah, Así sí. que echémosle ganas, vamos con humildad porque eso agrada a Dios y porque eso le va a producir una sonrisa al rostro, al sí. Padre, como dijo el hermano Claudio. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero que haya sido de gran bendición para su Amén. vida. Ha sido preparado con mucho amor, también con mucho respeto. Sí, así Como es. siempre decimos, no somos expertas tampoco. Toda esta palabra que les damos también es para nosotras primero. Así. Porque no somos perfectas, estamos en camino también a la perfección, como Dios pide, nos cuesta, caemos, pero ahí vamos, nos Amén. levantamos y en Amén. humildad tratamos de decir, Dios, sí, ayúdame. Sí. Así que les invitamos que sigan viendo nuestros podcasts. El Sí. próximo tema es Tesoros en el cielo. Es un tema muy lindo también, así que espero que también les guste. Así que denle like a nuestro Sí. episodio de hoy si les gustó. Comenten, síganos en nuestras redes sociales y ahí esperamos sus Sí. comentarios. Y bueno, yo quiero recordarles también que tenemos una nueva actividad acerca de los testimonios. Si a ti te gustaría compartir un testimonio poderoso que tú tengas, que Dios cómo ha trabajado en tu vida, puede ser enfermedad, etcétera, cualquier cosa, escríbenos tu testimonio aquí en este correo electrónico y nosotros lo podemos compartir aquí. También quiero mencionar que nos dejes saber si quieres que sea anónimo o que Exacto, mencionemos sí, tu también. nombre. Nosotros con gusto lo haremos, pero queremos leer sus testimonios, Sí. queremos que también por medio de ustedes nosotros podamos ser bendecidas y aprender también de las vivencias de ustedes, de cómo Dios ha trabajado en ustedes y que también otras personas puedan conocer los testimonios de cómo Dios obra a través en las personas, ¿no? Sí. Entonces muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos el próximo viernes. ¿Dónde? Mujeres para Él. Besitos. Bye. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.